realmente el crimen organizado pues no obedece al estado de excepción y menos obedece a una declaración formal como poner en estado de excepción a determinadas regiones. Necesitamos otras acciones más contundentes, necesitamos asignación de recursos, asignación de tecnología, necesitamos pues ya tener políticas concretas y esto es lo que no se ve en el gobierno y esto es lamentablemente lo que nos está pasando esta fractura tan grande. Muy bien, estamos conversando con la doctora Carla Álvarez, experta en seguridad. Disculpe que le interrumpí porque hay un poco de retraso en el tema de la conexión de internet. Pensé que había concluido. Pero es increíble y paradójico que la definición de la palabra sea crimen organizado, mientras el Estado ecuatoriano luce desorganizado. Doctora Álvarez, usted decía, no hay que enfocarlo todo en el tema del narcotráfico porque no solo ya hay bandas, en algún momento se habló de redes. ¿Cuál es la diferencia y cómo está mutando esto para, digamos, tener más espacios y afectar más a la población? La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dio una declaración anteayer y decía que contratistas del municipio de Guayaquil, los que ganan los concursos, cuando van al lugar donde tienen que hacer la obra, ya están siendo vacunados por otro tipo de organizaciones que les dicen, ¿quieres hacer la obra? Aquí tienes que pagar para hacer la obra. Es esto lo que ha estado mutando y el Estado ecuatoriano o los gobiernos de turno no han podido generar una política para, digamos, ir observando estos cambios y trabajar en función de disminuirlos. Doctora Álvarez. Brillante, José, brillante de su parte. El crimen organizado se enfrenta a un Estado desorganizado. Es una frase para el Twitter, es un tweet perfecto. Creo que es importante resaltar esto. Las bandas, los grupos de crimen organizado son diferentes a la delincuencia común y no se está haciendo una diferencia y no se está teniendo una distinción clara en las acciones de la política, ¿no? La delincuencia común pues tiene otros móviles, otros alcances, actúa de una manera muy distinta a las bandas de crimen organizado. Las bandas de crimen organizado tienen una organización compleja, trabajan en red, porque trabajan con distintos grupos, tienen, por momentos tienen diferentes especialidades. Una se encarga de producir, otra de transportar, otra de lavar dinero, etcétera. Se encargan de distintas cosas, pero son súper flexibles para adaptar tecnologías, para adaptarse a las regulaciones del Estado, para eludirlas y también son flexibles para cambiar el giro del negocio inmediatamente. Entonces, en el Ecuador están operando distintos grupos de crimen organizado que actúan relacionados unos con otros. Sin embargo, en el Estado lo que nosotros vemos es que no se puede controlar la cárcel, que la dirección del SNAI culpa a la función judicial por los habeas corpus, que estos son los que han generado el último motín carcelario, pero la función judicial dice, no somos nosotros, es el propio SNAI, y el gobierno echa la culpa a los gobiernos anteriores, y los gobiernos anteriores dicen, no, esto no es nuestra culpa, y la culpa es de la vaca. El Estado está completamente desorganizado, no hay coordinación entre unos y otros, y vuelvo a decir esto que siempre repito, frente a un Estado débil, el crimen organizado florece. ¿Por qué? Porque ellos están organizados y el Estado está desorganizado. Muy, doctora Álvarez, y este tema es importante porque usted mencionó al SNAI. Y podemos comparar la debilidad de los gobiernos, que a la final se traduce en debilidad estatal en materia de seguridad. 4 o 5 representantes ha tenido el SNAI en un tiempo de un año. Incluso, también le quiero preguntar, pese a que usted es especialista en seguridad, ¿cuánto daño hace la reacción puramente política, la de la espectacularidad, la del protagonismo? Porque uno de esos representantes del SNAI, que era el general Fausto Cobo, que fue principal del SNAI, apareció con un montacarga, un tractorcito, no sé si se acuerdan ustedes, con un chaleco, era casi una película bien elaborada de Hollywood, pero bueno, para la fotografía, sí, para la fotografía me parecía espectacular, pero como a los 2 meses se fue, y el SNAI no da pie con bola en la solución a los problemas. ¿Está haciéndole daño esta reacción puramente política? ¿Esto es lo único que están haciendo quienes están detentando el poder en este momento? Doctora Álvarez, le escuchamos. Totalmente, todo ha sido que parezca pero que no sea, que parezca que tomamos decisiones pero no las tomamos, que parezca que invertimos pero no invertimos, que parezca.
Y entonces, claro, la situación de la cárcel sigue empeorándose. Yo recuerdo la imagen que usted decía de Fausto Cobo en la puerta en la parte lateral de uno de estos camiones ingresando a la penitenciaría de Litoral. Claro, en una función como de un héroe, ¿no? Con una pose de heroicidad que al final no se ha reflejado en resultados. Por eso me parece bien importante la discusión que usted está planteando de qué también nos hace la espectacularidad en la política pública en general y en la política de seguridad. Pero en la seguridad es muy sensible, tiene muchos factores que la afectan. Y claro, cuando nosotros tenemos un Estado que dice que hace, pero no hace, quien aprovecha los vacíos de gestión, los vacíos de liderazgo y los vacíos de poder es el crimen organizado, que está exactamente esperando los lugares donde no está el poder, donde no hay un control adecuado para operar. Entonces, lamentablemente tenemos más histrionismo, más actuación, más espectacularidad